Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de algunos elementos que intervienen en el proceso educativo. En el proceso educativo hay 5 elementos que vamos a tratar en estas sesiones. Uno es el conocimiento, otro es la actitud, otro es la aptitud, las habilidades y los valores. Pero en esta ocasión nada más vamos a hablar del primero por la cuestión del tiempo. Es acerca del conocimiento. Cuando nos referimos al conocimiento, estamos haciendo alusión, de acuerdo con la taxonomía de Benjamin Bloom, estamos haciendo alusión a aquello que denominamos IQ, es decir, el conocimiento intelectual, el conocimiento mental, el conocimiento que se puede medir a través de estudios. Entonces, ahí la taxonomía de Benjamin Bloom establece que que esto se desarrolla por niveles. El primer nivel es el nivel de la información. Está refiriéndose al hecho de que la persona memorice, por ejemplo, fechas, conceptos, datos, que para algunas personas puede ser muy importante. Incluso dentro de la cuestión educativa, durante mucho tiempo, se llevó una educación que se llamó memorística, en donde casi todo se aprendía a nivel memoria, pero después la persona batallaba en los siguientes niveles. Vamos a irlos revisando. El segundo nivel es el nivel de la comprensión. Este nivel es el que señala que además de memorizar, el sujeto entiende muy bien lo que está aprendiendo. ¿Y cómo nos damos cuenta que lo entendió? Bueno, porque él puede explicarlo de diversas maneras. Y no nada más eso, también puede poner ejemplos, puede hacer contrastaciones entre lo que sucedió. Por ejemplo, si está memorizando la fecha de la Revolución Mexicana, pues también puede hacer una contrastación con la Revolución Francesa y entonces decir, bueno, para que se den cuenta que él entendió, va a explicar, en la Revolución Mexicana la situación del campesinado estaba de esta forma. Y luego, por ejemplo, la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, el campesinado estaba en esta situación. Entonces, puede hacer contrastaciones. Eso va más allá de la simple memorización. El siguiente nivel es el nivel de la aplicación. Aquí la persona no tan solo memoriza y comprende, sino que además puede aplicar estos conocimientos de alguna manera. Y al aplicarlos, todo mundo nos vamos a dar cuenta que no tan solo los memorizó, sino también los comprendió y ahora los está usando. Por decir algo, en la cuestión de la mecánica automotriz, a una persona le podemos enseñar los elementos que se utilizan para una afinación, ¿verdad? Los elementos que se utilizan para una afinación se los memoriza y nos los puede explicar, pero además se va al motor del carro y lo afina. Entonces ahí vemos que es el siguiente nivel. El tercer nivel es el de la aplicación. El cuarto nivel, de acuerdo con la taxonomía de Bloom, es el análisis. ¿Qué significa analizar? Significa dividir el todo
en partes, en sus partes principales que lo constituyen. Y ahí la persona entonces va a memorizar esas partes, explicarlas, poder analizar un hecho determinado donde se vean inmersas esas partes del proceso educativo, y entonces vamos a ver que esa persona el conocimiento lo tiene mucho mejor asentado. El análisis es algo que normalmente no es fácil llegar a ese punto. Vamos a suponer una persona te pregunta, ¿cómo ves la situación de México? Y entonces, si tú eres una persona analítica, le vas a contestar con otra pregunta. ¿En qué aspecto? ¿En el aspecto político? ¿En el aspecto económico? ¿En el aspecto social? ¿Por qué? Porque tú haces análisis de las cosas. Entonces la persona con la que estás platicando o con quien estés platicando, pues se va a dar inmediatamente cuenta que está tratando con alguien que conoce el asunto. Entonces este es el cuarto nivel, y las instituciones que manejan altos niveles educativos, definitivamente llegar al análisis les resulta de gran importancia. El siguiente nivel, de acuerdo con la taxonomía de Benjamin Bloom, es la síntesis. La síntesis significa, en pocas palabras, poder la persona explicar todo el contexto sobre el asunto que memorizó, que comprendió, que aplicó y que analizó. Entonces, la síntesis, por ejemplo, nosotros vamos al cine y queremos ver la cartelera, entonces nos vamos a la sinopsis y la sinopsis te va a permitir darte una idea de cómo está la película, de qué trata la película. Y ya la persona entonces, con unas cuantas palabras que le escribieron ahí, un par de renglones o tres, puede darse una idea del film, de todo lo que trata el film, y entonces podrá tomar la determinación de qué película pasar a la sala a verla. Y por último viene el sexto punto, que es la evaluación, que él le llama la evaluación, Benjamin Bloom, en donde la persona llega al nivel de la creatividad, de la innovación y de la creatividad, que es el hecho de que pueda crear algo en base a lo que conoció, a lo que explicó, a lo que aplicó, a lo que analizó, sintetizó, y luego ya puede escribir un artículo sobre la Revolución Mexicana o incluso un libro sobre la Revolución Mexicana. Entonces podemos hablar que llegó al nivel de la creatividad. Gracias.